Bienvenidos a Escucha en la Noche, una historia de miedo. Los edificios viejos guardan historias. Algunas se cuentan en susurros, otras son olvidadas por conveniencia. Pero hay lugares donde las historias nunca terminan. Solo esperan al siguiente inquilino. Armando no creía en nada de eso, hasta que se mudó al apartamento 444. Desde el primer día, Armando sintió algo extraño en el edificio. No era el moho en las paredes, ni el silencio de los pasillos, sino la sensación de que alguien lo observaba. Siempre. No importaba si estaba en la cocina, en la ducha o acostado en su cama. La sensación nunca desaparecía. La primera noche, despertó sobresaltado. Al principio pensó que era un vecino. Hasta que lo escuchó otra vez. Se acercó lentamente. Pegó el oído contra la madera, y del otro lado, alguien susurró su nombre. Armando. A la mañana siguiente, intentó hablar con los demás inquilinos. Pero todos evitaban mirarlo. La señora del 402 fue la única que se atrevió a decirle algo. Si te vas, él te traerá de vuelta. Armando rió nervioso, pero en el fondo, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Pasaron los días, y Armando notó otro patrón extraño. Cuando un inquilino desaparecía por demasiado tiempo, algo ocurría. Primero, las luces comenzaban a parpadear. Luego, los pasillos se llenaban de sombras alargadas. Y finalmente, la persona regresaba. No por voluntad propia. Un hombre, el del 445, intentó mudarse. Empacó todo y juró que nunca volvería. 2 días después, Armando lo vio en el pasillo. Tenía la mirada perdida, la ropa rasgada y los labios resecos. No pude irme, susurró, sin detenerse. Una noche Armando salió a beber con sus colegas del trabajo. Se olvidó por completo de las cosas extrañas que pasaban en casa, y se relajó. Debido a que su departamento quedaba muy lejos, se quedó en casa de un amigo, pero alrededor de las 3 a.m., comenzó a escuchar su nombre. Armando, vuelve. Al despertar de un sobresalto, comenzó a ver sombras en los rincones y podía sentir la mirada penetrante de algo. De repente, algo sostuvo su brazo y escuchó un grito: regresa. Armando regresó corriendo al edificio. Subió las escaleras de 2 en 2, sin aliento, hasta entrar a su departamento. Armando sentía un dolor en el brazo y al revisarlo observó la marca de una mano. Desde entonces Armando comenzó a prestar más atención a su alrededor, y se dio cuenta de que había sombras reflejadas en los espejos. Ojos brillantes en las ventanas, aunque su apartamento estuviera en un 4.º piso. Pero lo peor, era que siempre había alguien nuevo. Cuando un apartamento quedaba vacío, las visitas llegaban en masa. Familias, parejas, estudiantes, siempre había alguien interesado. Los vecinos veían en silencio cómo llegaban los nuevos inquilinos, con una sonrisa en el rostro, sin saber en qué se estaban metiendo. Armando entendió demasiado tarde. Una noche, despertó con un mensaje grabado en su puerta, escrito con letras torcidas. ¿Te has portado bien? Y desde entonces, espera. Sabe que un día, intentará irse. Y el edificio lo traerá de vuelta. Sabe que alguien más tomará su lugar, cuando el apartamento lo decida. Y sobre todo, sabe que algo lo está observando. Siempre. Si te gustó nuestra historia, recuerda dar me gusta y suscribirte para seguir escuchando historias en la noche.